Conducta y doctrina, un binomio inseparable. Hemos venido hablando tupido y parejo desde hace algún tiempo respecto de esto. El domingo pasado nos detuvimos en el versículo 1, donde recibimos la advertencia del Espíritu de Dios respecto a cómo algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Vimos que esto no consiste en un hecho dramático y espectacular, sino en un desviarse poco a poco, al prestar atención a espíritus engañadores. Pero para que el engaño tenga éxito, este debe ser ignorado, debe pasar desapercibido. Y si el sujeto del engaño es llevado a creer que está en lo correcto, mejor, pues persistirá en el camino que ha tomado. Estos espíritus engañadores apelarán a la naturaleza pecaminosa del engañado, es decir, apelarán a su orgullo y lo adularán haciéndole creer que él es más piadoso, más espiritual, más consagrado que el resto. Llegado a este punto, ya ha bajado la guardia y cree lo que su corazón le susurra. Comienza a creer cosas que no son respecto de sí mismo, respecto de la iglesia y aún respecto de Dios. Solo un ejemplo. Quien está en esta situación cree que él está bien, que la iglesia está mal y que Dios le avala en todo. Poco y nada importa lo que la Biblia diga respecto de su comportamiento, pues lo que realmente le importa es lo que él o ella cree. Eso es lo más importante. Pero, hermana, la palabra de Dios nos dice, sí, pero es que yo creo otra cosa. Muchas veces me he encontrado con esto. Entonces, lo más importante es lo que la persona cree. Y él, por supuesto, está bien. La iglesia está mal. Y Dios está de acuerdo conmigo. La triste realidad es que aquí tenemos a un apóstata, a alguien que, en palabras de Gálatas capítulo 3, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora continúa en la carne. En esta condición no discernirá sus compañías y pronto tendrá afinidad con hipócritas y mentirosos que, nos dice el texto, teniendo cauterizada la conciencia, diseminan doctrinas de demonios que lo apartarán más aún de la verdad. No hay cuenta ni listado de doctrinas erróneas. Y si de error se trata, sabemos quién es el instigador, quién está detrás de estos errores, quién es el promotor. En nuestro texto, Pablo se centra en dos doctrinas erróneas. ¿En qué consiste la naturaleza de estas enseñanzas falsas? Aquí nos aparecen resumidas, pero como veremos, solo son la punta del iceberg. Se dice que la punta del iceberg es o 1/8 o 1/10 del total. Se puede ver muy grande, pero lo que está sumergido es mucho mayor. Así también es con lo erróneo. Lo que se ve es error, pero lo que está detrás es mucho más grande. En el versículo 3 dice que estos mentirosos hipócritas que tienen cauterizada la conciencia, la primera doctrina errónea, prohibirán casarse. Cuando nuestro Señor Jesucristo
en el llamado Sermón del Monte, en Mateo 5, los versículos 21 al 37, expone los mandamientos sexto, séptimo y tercero. No se detiene en la letra de la ley, sino que va más allá. Con ello, nos enseña que nuestro Dios es santo y que nosotros somos muy ignorantes en el ámbito espiritual. Pero también nos enseña la suma importancia de evitar toda ocasión de caer. Entonces, por ejemplo, respecto del séptimo mandamiento, ¿cierto? Que dice, no cometerás adulterio. Pero él va más allá. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque nosotros somos muy ignorantes y porque además debemos evitar toda ocasión de caer. Entonces no solamente se refiere al hecho en sí, sino que digo, más yo os digo, que cualquiera, ¿se fija? Va más allá. Ahora, aquí estamos ante la palabra de Dios. Ella nos dice que prohibir casarse es doctrina de demonios. Ciertamente lo es. La palabra de Dios lo dice. ¿Pero eso es todo? Veamos. 3 cosas aquí. La palabra de Dios. En Génesis 2:24 y en Mateo 19, los versículos 5 y 6, nos dice que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. Lo dice nuestra confesión de fe, artículo 25, párrafo 1. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Segundo, Dios lo instituyó para la mutua ayuda del esposo y esposa. Lo dice Génesis 2:18. Para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Lo dice el Salmo 127, los versículos 3 al 5. Y el Salmo 128, versículos 3 y 4. Y también para evitar la impureza. Lo dice 1 Corintios capítulo 7, los versículos 2 y el versículo 9. Esto también es la misma confesión, artículo 25, numeral 2. Tercero, nos dice que es deber de los cristianos casarse en el Señor. No deben casarse con incrédulos o idólatras. No deben casarse con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Nos lo dice 1 Corintios 7:39 y 2 Corintios 6:14. La confesión en el artículo 25, numeral 3. Y ya que la hemos citado tanto, recomiendo encarecidamente, hermanos, que lean y reflexionen en nuestra confesión bautista de fe. Hay mucho provecho ahí. Para el tiempo apostólico, antes, durante y después, el matrimonio era conocido entre hombre y mujer. Aunque ya se había pervertido con la poligamia, sin embargo, el matrimonio era entre sexos opuestos. Homosexualidad había y era condenada entre el pueblo de Dios. No así los paganos, ya que habían caído en la corrupción aún de sus propios cuerpos, como lo muestra Romanos 1, 18 y siguientes. Pero a nadie se le ocurría llamar a la unión homosexual matrimonio. Esta idea es reciente, lo que demuestra la perversión a la que hemos llegado. Aquí tienes una derivada de esta doctrina de demonios que pretende subvertir el orden divino. Doctrina de demonios. También es doctrina de demonios aquella enseñanza y actitud que hace a los esposos competidores entre sí y no ser ayuda mutua. Una mujer que estorba la labor de su marido, un hombre que le impide a su mujer desarrollarse como persona, han sucumbido al engaño satánico, pues ese no es el ideal divino. Un cristiano que se une en yugo desigual, de igual manera, está también desobedeciendo a su Señor y no lo hará sin amargo sufrimiento.
El estado de celibato y la soltería es una condición que Dios ha provisto solo para algunos, pero muy pocos. Son excepciones extraordinarias. Veamos algunos textos. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículos 8 al 9, dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículos 26 al 28. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como estás. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Lo leo de nuevo? ¿Cómo dice? Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. ¿Y por qué entonces, si no es el Señor el que nos está diciendo de que debemos casarnos? ¿Por qué entonces la aflicción? ¿Por qué, Señor? Porque no se casan dos ángeles, pues. Se casan dos pecadores, dos miserables y viles pecadores, que no están en paz consigo mismo, menos con el prójimo, porque se han alejado de Dios. Por lo tanto, se hieren uno al otro. Mateo 19, 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hubo una perversión de esta enseñanza cuando se comenzó a creer que el celibato era superior al matrimonio como un camino de perfección y santificación. Y hoy, siglo XXI, todavía hay quienes creen esta doctrina de demonios. Y como toda religiosidad humana, tras la cual hay actividad diabólica, se impone a los hombres como una obligación para así, en sus delirios fantasiosos, agradar a Dios. El romanismo tomó esto, no de la Biblia, sino de las religiones paganas anteriores al cristianismo. Esta era una idea que ya estaba. Algo de este ascetismo gnóstico vemos que se introdujo en la congregación de Colosas. Puedes leer con atención ahí el capítulo 2 de esta epístola a los colosenses. Y es más que probable que esta falsa doctrina también hubiera afectado a algunas mujeres en la congregación de Efeso, dado el tenor de algunas declaraciones de Pablo a Timoteo, porque ya sabemos, Timoteo estaba ahí en Éfeso. En 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 3 y el versículo 15. Las Escrituras nos enseñan que Dios es santo, que nosotros somos muy ignorantes en el ámbito espiritual y que debemos evitar toda ocasión de pecar. Por lo tanto, no es ninguna exageración aquí comprender que toda inmoralidad sexual atenta contra el diseño divino del matrimonio. Toda
inmoralidad sexual. Atenta contra el diseño divino del matrimonio. Nuestro siglo ha progresado en la inmoralidad y en el desafío del gobierno de Dios sobre sus criaturas. Y ya se siente la cosecha de haber desoído la voz de Dios al llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque no es solo la homosexualidad, sino también el convivir sin el compromiso matrimonial. El vivir juntos, evitando voluntariamente la concepción, no por factores genéticos, sino por mero egoísmo. Padres alentando en sus hijos la soltería y la promiscuidad. Embarazos adolescentes. Maternidad solo para satisfacer caprichos personales. Hijos nacidos fuera del matrimonio, niños criados sin figura paterna, padres abusivos, niños malcriados, incapaces de asumir responsabilidades y un largo etcétera. Es extraño que cosechemos la generación insolente y violenta actual. Con cuánta urgencia debemos volvernos al Señor. Él es lleno de gracia y su gracia nos sostendrá si nos volvemos a Él, sin importar los errores y deslices que hayamos cometido. Y si somos consecuencia del pecado de nuestros padres, ten presente, te lo ruego, que tal vez no estabas en la mente de tus padres, pero sí estabas en el corazón de Dios, que envió a su Hijo, el Hijo de su amor, para morir por ti en la cruz del Calvario. Sí, hermano. Ningún ser humano es un error de los padres. No. Dios nos ha dado vida con un propósito, demostrar en nosotros su misericordia y formar en cada uno de nosotros la imagen bendita y gloriosa de su Hijo. ¡Cuánta gracia! Cuando los hombres pueden decir, no, va a ser un delincuente este niño. Esto ha sido así. Miren el ambiente en el que crecen, rodeados de delincuencia. ¿Qué se puede esperar de él? Puede ser un músico. Conozco algunos niños que crecieron en este entorno que hoy enseñan la palabra de Dios. Y son hombres piadosos, padres de familia y esposos ejemplares. Yo, hermano, ¿acaso la flor, cuando está en medio de un lodazal, no luce más hermosa? Dios puede hacer grandes cosas con aquel que se entrega a Él. Abraham Lincoln decía, yo no sé quién fue mi abuelo. No lo conocí. Me importa mucho más saber quién va a ser su nieto. No te ancles al pasado. Estás aquí por la voluntad de Dios. Y Él envió al Hijo de su amor a morir por ti, para que tengas vida, y vida en abundancia. Isaías 49:15 nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mire,
Isaías 54, versículos 5 y 6. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Queridas hermanas, esta es palabra para ustedes. Tu marido es tu hacedor. Él es tu redentor. No eres inferior a ninguna otra mujer por estar sola. No. El Señor está contigo si tú le perteneces. El diseño divino es el matrimonio. Satanás promueve la abolición del mismo de diferentes formas y el fracaso de la sana convivencia matrimonial es un like en su planificación demoníaca. Pero si eres un hijo de Dios que sufre las consecuencias de este ataque, recuerda, no estás solo. En palabras de Isaías, tu marido es tu hacedor. Y Él tiene palabras consoladoras para ti, que vives la soledad. El Salmo 68, versículo 5 te dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Ahora bien, ante las consecuencias del pecado en nuestra sociedad, ¿cómo reaccionas? Dios pide misericordia de ti. ¿La tienes, por ejemplo, ante el embarazo adolescente? Es una realidad hoy en nuestro país, hermanos. ¿O somos de esos que cuidado? Nuestro Dios es misericordioso. Es grande en misericordia. Y yo soy llamado a imitarlo. Dios te ha dado un esposo y una familia. ¿Menosprecias acaso a la que no lo tiene? Nuestro Dios es misericordioso, tierno y compasivo. Y sus hijos, nosotros, no podemos no serlo sin ofender gravemente a nuestro Hacedor. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos amar al prójimo, no despreciarlo. Acoger, no rechazar. Comencemos por orar y clamar por nuestros hermanos, por aquellos que sabemos que afrontan solos las difíciles circunstancias de la vida. Mostremos compasión y respeto por quienes sufren. Así es como honramos a Dios y además bendecimos a los hermanos. Dios no te ha puesto por juez de tus hermanos, ni gozas de la bendición de una familia porque te lo mereces. Dios es el juez. No pretendas usurpar su lugar. Quien lo intentó ya sabe lo que pasó. Y todo lo que tienes, cónyuge e hijos incluidos, lo tienes por la gracia de Dios, no porque lo has hecho bien. Y si Dios te ha dado la gracia del matrimonio, ¿cómo lo cuidas? ¿Edificas tu casa? ¿Sabes que darás cuenta por el don que te ha sido dado?
¿Eres la ayuda idónea que Dios dispuso que fueras? Con tu ejemplo de esposa, ¿animas a tus hijos a considerar el matrimonio como algo deseable para sus vidas? Ah, queridos, cuánto dolor y angustia no hunde sus raíces en los tiernos años de la infancia, donde el ejemplo agrio e irrespetuoso alejó al varón del altar. Y la doncella se rebeló contra el diseño divino para el hogar. Recordemos, es doctrina de demonios la prohibición del matrimonio. Tengo unos sobrinos que no comen zapallo. Nadie les prohíbe comer, pero ellos no comen. ¿Por qué? Porque sus padres los consintieron cuando niños. Y ellos mismos, los padres, no consumían zapallo. ¿Por qué? Solo porque no les gustaba. Hoy son hombres, profesionales. Ya no son niñitos, son profesionales. Y no les gusta el zapallo. El ejemplo paterno modeló la conducta. Así también con el matrimonio. Si viven en un hogar de permanente conflicto, donde los cónyuges, en vez de cooperar entre sí, se pasan la vida compitiendo uno con otro, oponiéndose a todo entre sí, hablando descomedidamente del cónyuge, menoscabando su dignidad y no apreciando sus virtudes y esfuerzos, si se faltan el respeto mutuamente, ellos, tus hijos, no necesitan la prohibición. Ya los has vacunado contra el matrimonio, pues ellos no quieren llevar la vida que tú llevas, ni soportar un cónyuge difícil como tú. Y así, en vez de hacer en tu hogar la obra del Señor, has presentado tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como dice Romanos 6:13, y has alejado a tus hijos del diseño divino para el goce bendito de la unión sagrada que el matrimonio conlleva. ¿No te volverás al Señor de esta impiedad? Queridos hermanos, Dios nos ha puesto por cabezas del hogar. Esto desde hace décadas viene sufriendo ataques por diversos medios y de diversas maneras. Tal es así que ya no nos sorprende. Y más que eso, esta misma actitud rebelde se ha introducido en la mente del creyente. ¿Cuánta gracia necesitamos para no ser arrastrados por la corriente del mundo, la manipulación de la mujer o el capricho de los hijos? Y entendámoslo bien, no somos víctimas, más que de nuestro propio pecado. Se esgrime como excusa, bueno, a mí nadie me enseñó a ser esposo y padre. Pero esto es falso. Toda vez que la palabra de Dios te enseña y el Espíritu de Dios te guía a hacer la voluntad de Dios. Hombres, debemos arrepentirnos de nuestro afán por la comodidad, de nuestra hambre de reconocimiento, de nuestro constante desconfiar de la provisión de Dios, de negarnos a guiar a nuestra familia en servir al Señor. ¿Será que hemos caído en la corriente del mundo que menosprecia y abiertamente desprecia todo lo varonil? ¿Será que también el pueblo de Dios se ha feminizado, atendiendo más a las formas que al fondo? Y si esto es así, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿No le enseñamos acaso con el ejemplo que es bueno no tomar responsabilidades, huir de las consecuencias de nuestros actos y no afrontar las dificultades de la vida? ¿Así preparamos a nuestros hijos para el matrimonio?
Queridos hijos y jóvenes, prepárense para el matrimonio. ¿Qué deportista es aquel que no entrena, no se prepara física y mentalmente para la competencia próxima? Pues bien, el matrimonio es una carrera de larga distancia y no todos terminan el recorrido. El fracaso de los matrimonios ha aumentado aún entre las filas de los creyentes. Han olvidado la palabra de Dios que nos dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Sí, querido joven, el matrimonio es creación de Dios y nuestro Dios es bueno, sabio y misericordioso. Él sabe lo que el hombre necesita y provee no solo la satisfacción de su apetito natural, sino que va mucho más allá, la compañía, la comprensión espiritual y el bienestar psíquico. Pero como todo don de Dios, el hombre y su pecado lo corrompe. Y lo que nunca debió aparecer asoma su repulsiva cabeza en el hogar. Y ahí tienes la incomprensión, el deseo de dominación, la traición y el adulterio. Dios lo juzgará. Él no solo enjugará las lágrimas de los que hoy sufren, sino que Él juzgará aún lo escondido de los hombres. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y leamos completo Hebreos 13:14, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por lo tanto, no corrompas tu mente. Evita las lecturas profanas y las conversaciones impías. Guarda tus ojos. Filipenses 4:8 es un buen texto a recordar si de atesorar la palabra de Dios se trata. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Espero que el ejemplo de tus padres te anime a entregarle tu vida al Señor y a prepararte espiritual e intelectualmente para el matrimonio. Pero si así no fuera, Dios no lo quiera, aún así no tendrás excusa, pues le perteneces al Señor por creación y es Él quien ha provisto el matrimonio en palabras de nuestra confesión para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano y para evitar la impureza. Por lo tanto, consérvate puro y no te dejes arrastrar por la corriente del mundo que sigue obedientemente los dictados del engañador y príncipe de este mundo. Recuerda que en Cristo Jesús tienes un ejemplo varonil y de virtudes dignas de imitar. Pero mucho más que eso, en Jesucristo tienes un Salvador. Él no prohíbe casarse como es la propuesta de los demonios, pero también es su deseo que no corrompas tu alma con inmoralidad sexual. Solo podrás conservarte puro entregándole tu vida a Jesucristo. No prestes oído a espíritus engañadores. Oye la palabra de Dios y pídele al Señor su bendita asistencia para obedecerla de corazón. Ahí está tu bendición. Que nuestro buen Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el único redentor de la familia, te bendiga hoy y siempre. Amén. Oremos.